Mesa de análisis político. En octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, que se basa en 4 ejes. Atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, así como la coordinación con las entidades federativas. El pasado jueves 13 de febrero, llegaron a la Cámara de Diputados 2 iniciativas en materia de seguridad de la presidenta mexicana, en las que propone expedir la Ley de Seguridad Nacional de Investigación e Inteligencia, en la que propone la creación de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, el cual se va a encargar de interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación para fines de investigación de los delitos, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la que propone la creación de 131 artículos con los que se va a regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además de la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los 3 niveles de gobierno. Para ello vamos a profundizar en este tema. Esta tarde vamos a hacer conexión. Ya se encuentran conmigo los diputados Claudia Rivera de Morena. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por conectar esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? Muy contenta de estar aquí con ustedes, con mis compañeras y compañeros diputadas, diputados de los diferentes partidos políticos. Contenta y a la orden. Gracias, diputada, bienvenida. Kenia López, del PAN, como siempre, bienvenida, Kenia. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Diputado Rubén Moreira, del PRI, diputado, bienvenido, muchísimas Buenas gracias. Buenas tardes a todos. Por supuesto. Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano. Patricia, bienvenida, gracias por conectar. Mariano, buenas tardes a ti, a todo el auditorio y saludos a mis compañeros diputados. Muchísimas gracias. Bueno, es importante hablar sobre todo ahora de esta estrategia de seguridad, lo que está sucediendo incluso ahora con la influencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Por eso le quiero preguntar de entrada a la diputada de Morena. Diputada, pues está haciendo lo correcto porque hay diferentes señalamientos, esto de darle, por ejemplo, una superfacultad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de investigar y todo eso. Vamos a poder apreciar resultados a corto mediano plazo. ¿Cómo se está trabajando desde su perspectiva? En mi opinión, la respuesta es sí, porque la estrategia no es aislada, la estrategia es una estrategia integral que, como todas y todos saben, inicia en el periodo de 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice que una estrategia de seguridad por sí sola es insuficiente si no se atienden todos los problemas que conllevan. Y entre estos es atender las causas, es fortalecer nuestra economía y nuestra posición de bienestar al interior del país. Y se reconocen 3 aspectos importantes: que no puede haber crecimiento económico sin bienestar y que ese bienestar no puede existir sin seguridad y justicia. De ahí la importancia de que se reforme nuestro sistema judicial, que va complementando las acciones de seguridad, por supuesto, porque no solamente es la parte de prevenir, sino también la de saber reaccionar, y la parte de reaccionar, la inteligencia es fundamental, pero también el trabajo coordinado entre todas las demás corporaciones en materia de seguridad, es decir, la Sedena, ahora la Guardia Nacional, que fue esta iniciativa que también se propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, y las policías estatales, federales y municipales. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum da continuidad y fortalece las acciones. De ahí las 2 propuestas que ella ha planteado. Esta que tiene que ver con la iniciativa de la Ley de Seguridad, de la Ley General al Sistema Nacional de Seguridad, y esta otra que tiene que ver con la investigación y la inteligencia en materia de seguridad pública. Las 2 buscan, por un lado, armonizar y modernizar todos los protocolos de actuación, los marcos normativos de todas las instituciones involucradas en las tareas de seguridad, de prevención y reacción, como lo decía yo, y ahí viene la otra parte, que tiene que ver también con la administración e impartición de la justicia. Ahí podemos observar cómo se conectan todas estas acciones y reformas que se han propuesto, incluida la reforma a nuestro sistema judicial. Y la particular de inteligencia, que también ya ha dado a conocer con la creación de este mapa de incidencia delictiva a nivel municipal, y que es creado, por cierto, por una nueva dependencia que implementa la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, permite 2 efectos: optimizar los esfuerzos y los recursos que tiene la Administración Pública Federal, y el tercero,
que incidan directamente en esto que queremos hacer, que es mejorar la condición de vida y, por supuesto, la seguridad de nuestro país. Entonces, en conclusión, yo aplaudo esta estrategia y me parece que vamos por buen camino. Y sí estamos viendo una estrategia nueva, definitivamente. Hay una separación incluso con abrazos, no balazos, lo que estábamos acostumbrados a escuchar en la anterior administración, diputado Moreira, o estamos viendo una transformación de un sistema de seguridad a nivel nacional. Bueno, primero hay que colocarnos y ubicarnos en donde estamos. Tuvimos el sexenio más violento en la historia del país, es el que acaba de concluir. Se nos manifestó siempre que había una estrategia integral y que se iba a ir a las causas del delito. Nunca se especificó cuáles eran las causas, y si entendemos que esto eran los programas sociales, que nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales, pues entonces lo que se estaba haciendo es decir que, que los pobres eran delincuentes, ¿no? Porque eso es lo único que se mencionaba, cuando eso es totalmente falso, es una falacia. Ahora, este sexenio pareciera que hace cosas distintas y por lo tanto contradice la narrativa de que hay continuidad. Tan es así que se distinguen tres cosas. La primera, sí se anuncia que hay operativos. Segunda, se busca la coordinación con los estados. El presidente Andrés Manuel nunca lo hizo. Y tercera, se señala que los criminales son enemigos del Estado, y eso se está diciendo todos los días. Sin embargo, esto no es suficiente. Tenemos una Secretaría de Seguridad sin elementos, porque hoy sí se militarizó las corporaciones policíacas. Siempre se ha acusado al presidente Calderón de que militarizó o que metió el ejército a combatir al crimen. Pues yo les quiero decir que hoy todo el ejército combate el crimen, o sea, no hay policías civiles, la Guardia Nacional es una guardia militar. Por otro lado, hay bastante opacidad. Ya no sabemos cuántos homicidios hay, porque se han eliminado fuentes abiertas, porque se disgregan o se separan feminicidios de homicidios, en fin, ahí no hay mucha claridad. Por otro lado, no se llama a la sociedad a participar, o a la población, o a los académicos a participar. De hecho, las leyes que presenta como iniciativa la presidenta eliminan la participación de la sociedad para transparentar, para vigilar, para servir de contrapeso. Se habla obviamente de hacer cosas en las comunidades, y eso digamos que está bien, pero no podemos decir si hay un avance si no hay alguien que lo mida externo. Por otro lado, pues traemos un problema de que muchos gobernadores y gobernadoras no están participando en la estrategia de la presidenta. O sea, si usted ve la gobernadora de Guerrero, pues está totalmente ajena. Si usted ve al gobernador de Michoacán, está totalmente ajeno. Al de Tabasco, al de Tamaulipas, totalmente ajenos. Y, pues como tú ya lo señalas, tenemos la presión ahora de los norteamericanos. Ahora, ¿por qué tenemos esa presión? Pues porque en los últimos 6 años no se hizo la tarea, y bueno, dimos el gran pretexto a un nuevo presidente en Estados Unidos, pues para pedirnos cosas, chantajearnos, se puede decir, a partir de esa insuficiencia del gobierno anterior. Y es que pareciera que la percepción, por lo pronto uno puede ver las redes sociales, uno puede salir a las calles, y la percepción por un lado es que a lo mejor sí se está haciendo algo diferente. Se han anunciado algunas capturas, algunas detenciones, decomiso de drogas, cosa que probablemente en el sexenio anterior no lo veíamos, incluso hasta los medios de comunicación no lo anunciábamos referentemente, pero finalmente estamos viendo un trabajo de coordinación que pudiera dar resultados, diputada Kenia, o estamos todavía muy lejos de ver resultados, por lo menos a corto plazo, que es lo que la sociedad demanda. Bueno, evidentemente en este momento hoy los mexicanos se sienten inseguros, eso dicen las encuestas, y claro, tiene que ver con que pues, de cada 100 delitos se investiga uno, digamos, ¿no? O sea, hay un proceso abierto sobre 1 de cada 100 delincuentes, y eso pues claramente pone a México en un estado totalmente inseguro. A mí me encanta esta mesa, además de compartirla con mis compañeras. Si alguien sabe en términos de seguridad pública en este país es el coordinador. Y por supuesto que hay que reconocer que en anteriores ocasiones se hicieron cosas buenas, y que también es claro, el sexenio pasado el presidente López Obrador
tomó como política pública abrazar a los delincuentes. Esa fue su política pública. Y bueno, pues estamos metidos en donde estamos. Por eso me parece que en esta administración, esta nueva administración, sí se están haciendo o se están intentando hacer cosas distintas. Esta continuidad de la que habla el coordinador se está rompiendo. Vamos a ver qué posibilidades hay. En términos de seguridad, lo que es un hecho es que no hay continuidad probablemente en digamos en que no haya decomisos. Ahora si hay un chispazo por allá, otro para, a lo mejor hay 1000 personas haciendo fentanilo, pues ya agarraron a una. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Lo que sí se está continuando, Mariano, y a mí me preocupa muchísimo, pues es esta iniciativa de la ley de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. ¿Qué quiere en el fondo? Nosotros lo decimos en la oposición, pareciera que hay un estado policial. O sea, quiere el gobierno saber de ti y de tu familia absolutamente todo. Hoy el 16 constitucional evidentemente te marca tus garantías y te dice, bueno, pues tiene que estar fundado y motivado si alguien se va a meter, digamos, con qué está haciendo, qué está chateando, en dónde está comiendo, en dónde está durmiendo, con quién está platicando, Mariano Riva Palacio. Hoy tú tienes esa garantía constitucional. Con esta reforma o con esta ley que quieren implementar, ya no la vas a tener ni tú, ni el coordinador, ni las compañeras de Morena, ni nadie en México. O sea, van a poderse meter con tu información sin que esté fundado y motivado, sin que tengas las garantías constitucionales de tu lado. ¿Pero esto aplica de manera general o a estaría todos directamente establecido para grupos criminales? No, a todos. Es una cosa impresionante, porque el justificante que están dando en la ley, y a mí de verdad, si yo fuera incluso legisladora de Morena, diría, oye, espérenme, aguanten tantito, esto está terrible, porque el argumento que dan es para investigar. Se van a meter o sea, ellos van a tener tus datos biométricos porque están facultando a todo México a que les den al gobierno los datos biométricos. O sea, tú ya vas a poder entrar a donde quieras, me refiero a un lugar público, un lugar privado, un restaurante, un hospital, lo que quieras, y todos ellos están obligados van a estar obligados a darle al gobierno toda tu toda, desde tu iris hasta tus huellas digitales, cuándo entraste, cuándo saliste, cómo viviste, es peligrosísimo. A ver, sí está muy bien si pensáramos en que detuvieran a los delincuentes, pero por Dios, todos saben quiénes son los delincuentes, en dónde están los municipios y quiénes son los que cobran derecho de piso, eso es obvio, pero están haciendo esta iniciativa para tener un estado policial, en donde haya un control de los medios, en donde haya un control de quienes no están de acuerdo con el gobierno, en donde haya un control absoluto y brutal de los mexicanos y de sus familias. Y eso, perdón, pero es preocupantísimo. Antes de ir con la diputada Flores, creo que la diputada Rivera quería hacer un comentario, ¿es correcto? Sí. Adelante. Sí, así es, estimado Mariano, es que es incorrecta esa información que acaba de comentar la diputada Kenia. Yo diría, Kenia, que no te preocupes, lo que estamos haciendo es ahora ocuparnos en lo que tenemos que realizar. Los datos biométricos de la ciudadanía lo tienen bancos, ahora son las formas en las que tú tienes que actualizar. Nosotros como diputados estamos registrados. Lo que está buscando la estrategia también es dar un marco normativo. Estamos en una era de digitalización, de implementación de la inteligencia artificial y debemos regular también eso, y ahí no importa de qué partido, de qué color seamos, tenemos que hacerlo porque es una estrategia de seguridad nacional. Y ahora, vale decir que esta reforma se está revisando apenas, todavía no se vota, es decir, no hay un sustento donde digan esto es lo que está ocurriendo y es lo que se está aprobando y es lo que va a ser, porque se está revisando. Lo que sí se quiere y lo que todas y todos los mexicanos han demandado es seguridad, y en esa estrategia de seguridad requiere que vaya acompañada de una revisión, de una inteligencia, de una investigación, y que utilicemos las herramientas de la época, de la era. No podríamos hacerlo como en el pasado, y por supuesto ahí están los datos. Eso quería precisar solamente y corregir en la información. Y qué bueno hacer la precisión, diputada, porque así se interpreta, ¿no? O es como originalmente se pensaría que funciona, ¿no? O así lo dice. Lo mismo tiene la opinión Movimiento Ciudadano, diputada Flores. A ver, yo siempre he dicho que los de Morena hablan muy bonito, pero mienten bien feo. La realidad del asunto es que este gobierno de cuarta le ha fallado a México en la estrategia de seguridad. Tienen ya 6 años gobernando,
y el 80% de los mexicanos nos sentimos inseguros en este país. En Movimiento Ciudadano, por supuesto que damos la bienvenida a cualquier reforma que ayude a la seguridad interior. Lo que estamos en contra es nuevamente de la militarización del país. Ahora resulta que el otro día el general Javier Sandoval instruyó ahí a que se hiciera una legislación de seguridad interior. Ahora resulta que los militares ya también quieren sustituir a los legisladores de Morena, y no dudemos que al rato, en lugar de nuestra compañera que esté aquí, esté un general discutiendo con nosotros. La desaparición que ellos hicieron del instituto que cuidaba los datos personales abonan precisamente a que cualquier iniciativa que tenga que ver con el uso de nuestros datos como personas, como ya lo mencionaba Kenia, pues esté en manos, no sabemos exactamente de quién y para qué. Los datos personales deben de protegerse y no deben de ponerse al servicio de ninguna institución, sobre todo ahora que ellos tienen la mayoría y que no hay contrapesos y que no sabemos, porque no transparentan absolutamente nada, que no sabemos qué van a hacer con ellos. El haber hecho toda la reforma al Poder Judicial con la bandera de que iban a manejar los procesos de justicia en nuestro país, pero no reformaron, por ejemplo, a los ministerios públicos, tal y como lo había propuesto ya Maínez y el senador Clemente Castañeda, pues creo que también deja mucho que desear, en que es una cadenita que va ligada para de repente mágicamente, pues ellos van a resolver el sistema de seguridad en el país. Ojalá lo hagan, yo hago votos porque así suceda, pero casi siempre vuelvo a lo mismo, dicen cosas muy bonitas, pero en la realidad no sucede, ¿no? Debemos de recordar que los militares deben de proporcionar la seguridad del país como nación y no la seguridad del día a día y cotidiana, y pues ya los tenemos metidos absolutamente en todo esto. Me preocupa que la ley mencionen esta iniciativa de que se den todos los datos de la telefonía, que ya lo habían intentado anteriormente, pero que la Suprema Corte había dicho que era inconstitucional porque se ponían los datos personales de las personas en manos de no sabemos quién. Me preocupa porque pues volvemos a lo mismo, eso, o sea, ya seguramente que un criminal va a poner sus datos a la hora que va y saca un teléfono celular para cometer un crimen. O sea, ¿en qué estamos pensando? Entonces, creo que hay cosas que sí les damos la bienvenida en Movimiento Ciudadano. También coincido que hay que discutirlas a fondo, hay que leer a fondo lo que mandaron de iniciativas. Habrá cosas buenas, habrá otras cosas que habremos de discutir, y ojalá en esta ocasión sí se abran a que otras fuerzas políticas opinen, y también, cómo no, pues la sociedad, que como bien dijo el diputado Moreira, la han dejado fuera en esta discusión. Bueno, vamos directamente a conocer el punto de vista del diputado Moreira. También tenías una respuesta y escucharíamos posteriormente a la diputada Kenia López Rabadán. Si tú revisas las iniciativas, pues te das cuenta de que hay un enfoque distinto al del presidente Andrés Manuel en dos cosas. Se pondera la investigación, la información. Sin embargo, hay todo esto que señala Kenia y que señala la diputada Patricia. La otra cosa es que se habla de una mayor coordinación con los estados y los municipios. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y vemos los resultados de lo que pasó, nunca hablaba de coordinación. Es más, era muy dado a pelearse con los gobernadores, a echarles la culpa de alguna situación, a confrontarlos. No hay una sola foto de todos los gobernadores con el presidente hablando de seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad se reunió 6 veces, una a distancia, alguna otra no la presidió él. Todos sabemos que era muy dado a no dialogar. Él iba al evento formal y se acabó. Le apostaba a no incomodar
a los grupos delincuenciales, y eso es evidente, hasta en su trato y en su forma de hablar. Creo que estas dos leyes hay que analizarlas mucho. Yo hago votos porque no suceda lo que ha acontecido con otras, que llegan, a veces se hace un parlamento abierto, o se habla a expertos, y luego se vota exactamente. Morena tiene una capacidad de atender las instrucciones de Palacio Nacional que es asombrosa, y te lo puedo decir que han votado 2 artículos o 3 artículos iguales, con faltas gramaticales, que han anulado reformas constitucionales porque un día votan una y al día siguiente votan la contraria, y no hay una capacidad de análisis. Está todo esto que se dice de extraer datos de las personas, y ahí la primera preocupación es quién los va a tener después de haber desaparecido a un órgano constitucional autónomo. Yo no confío para nada en las instituciones que ellos están proponiendo. Segundo, elimina la participación de la sociedad. En los centros de prevención a la delincuencia se abandonan, no se hace un espacio en el Consejo Nacional a asientos para la sociedad. Todo eso se elimina. Entonces, pues yo esperaría que tuviéramos un buen diálogo y que se enriqueciera con las opiniones de todas y de todos. Y por otro lado, no hay más recursos para los municipios. Hace rato se mencionaba que la emergencia de seguridad se había combatido con bienestar económico. Bueno, una cosa es los programas sociales y otra cosa es el crecimiento del país. El promedio anual del gobierno del presidente López Obrador fue de 0.8. Las previsiones para este año del Banco de México no son ni de la oposición, es menor, es 0.6. Y cerramos el año anterior con un mes de diciembre con una caída espectacular del empleo, no enero, porque eso siempre hay un tema en enero, no, me estoy hablando de diciembre. Y si hablamos del ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que tanto presumía la candidata Sheinbaum, la presumía, bueno, pues los 3 primeros meses de ella, el resultado es que la gente se siente más insegura. Cierro con algo. Se está construyendo una narrativa de éxitos, pero no hay forma de checar qué tantos son los éxitos. Todos los días capturan a alguien que era un feroz cabecilla, como aquel cuento de Rafael F. Muñoz, y se está construyendo una narrativa nacionalista. Yo soy de los que opina que México tiene que resolver sus problemas, sin dejar que otros lo hagan. Pero en esa narrativa nacionalista hay cosas opacas. Los aviones americanos entraban o no entraban, porque dijeron que no entraban, no, que iban por la bardita. Luego dijeron que eran algún tipo de narrativas por ahí. Y ahora resulta que entran y salen como Juan por su casa. Se firmó un convenio, ¿por qué no se llevó al Senado? ¿Qué tanta información? ¿Qué se acuerda a espaldas de los mexicanos? Sí, diputada Kenia, creo que tenías un comentario, ¿no? A ver, sí, y para que la diputada Claudia pueda hacer uso de la palabra. Yo estoy de acuerdo con, digamos, con esta lógica de espérense porque todavía no se ha resuelto, ¿no? Se la compro totalmente, pero la verdad es que lo que hemos vivido es que no le cambia ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo Federal. Digo, con todo respeto a los integrantes del Poder Legislativo, pues tienen una mayoría tan grande, ¿no? Reitero, no ganada en las urnas, ganada en el Tribunal Electoral, pero que no le cambia nada. O sea, si esta ley que mandaron no la tocan en el Congreso, no la perfeccionan, no la corrigen, por supuesto que la familia de todos los mexicanos va a estar en un grave riesgo. Dice la diputada, a ver, la modernidad nos implica en que ya tienes en tu, digamos, voy a un poco ejemplificar lo que ella comentó, pero en tu celular ya puedes hacer una transferencia bancaria, sí, nada más que esos datos los tiene un banco con alta seguridad, altísima seguridad en México y en el mundo. ¿Ustedes creen que el gobierno, que este régimen va a cuidar sus datos? Por Dios, a los 15 minutos va a estar
en Tepito, como ahora se llame Nuevo, donde se vendan toda esta información. Y no lo digo yo, lo dice la historia, los han hackeado 1, 2, 3, 4, 5 veces a este régimen. ¿Por qué? Entre impericia, incapacidad y corrupción. O sea, dejarle tus datos, Mariano, los de tu familia, quien nos está escuchando, nos está viendo, dejarle tus datos al gobierno es un alto peligro, porque te va a pasar lo que sea. Obviamente, este régimen lo que tendría que estar pensando es en cómo cuidarte, no en cómo vigilarte. A ti, medio de comunicación, a ti, opositor, a ti, empresario, que quieren, abusar en términos del poder, o a cualquier mexicano. Mira, ¿qué pasó? No sé si ustedes recordarán el padrón de usuarios de telefonía móvil. Era un padrón medianamente igual de gandalla que esto. ¿Qué hace el INAI? Por supuesto que mete una acción de inconstitucionalidad. O sea, el INAI, hoy ya no existe el INAI, ya no hay quien nos vaya a proteger en términos de datos personales. El INAI mete una acción de inconstitucionalidad y la Corte le da la razón al INAI y paran ese padrón. Hoy no tenemos ni INAI ni Corte. O sea, hoy todo lo tiene Morena. De verdad, diputada Claudia, por supuesto que a mí me encantaría pensar que va a haber un análisis objetivo, claro, en beneficio de los mexicanos. Lo que ha pasado con las anteriores iniciativas es que no, lo manda el Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo y se acabó la historia. Y a ver, diputada Rivera, entonces, ¿sí existirá este análisis del cual hablan, insiste, por ejemplo, la diputada Kenia, precisamente para que se eviten este tipo de cosas? Me extraña que se desconozca, porque justamente hay una fracción, la fracción quinta, que habla de el estricto apego a las disposiciones en materia de protección de datos personales. Y mira, esta reforma busca anticipar justamente, y así dice, anticipar fenómenos delictivos y generar productos estratégicos. Es decir, mira, de lo que comentaba Kenia, ¿no? Y todas y todos los mexicanos lo sabemos, que los datos que proporcionábamos a los bancos, a las telefonías, a todos los servicios de televisión, de cable, etcétera, etcétera, unos servicios de uso común por la mayor parte de la ciudadanía, de las mexicanas y los mexicanos, los datos eran vendidos a otras agencias comerciales y no había quien lo protegiera. De ahí la obligatoriedad de que se hayan tenido que ir haciendo diferentes reformas. Ahora, con el uso de la inteligencia artificial, obliga a que nos anticipemos. De ahí que se está considerando también esta estrategia, que la misma presidenta, como lo daba yo a conocer, ha creado esta agencia para la transformación digital y las telecomunicaciones, y no desaparecen las acciones que defienden o que fortalecen y fomentan la transparencia en nuestro país, sino al contrario, se fortalece, porque la transparencia solamente es una de tantos elementos y una de tantas herramientas en el combate a la corrupción. Es decir, el principal cáncer que ha vivido nuestro país ha sido la corrupción, y eso generó en los periodos anteriores, y este país solamente fue gobernado por dos, por PRI en su mayor proporción y por el PAN. Es decir, ha habido una falla, y aquí quiero hacer otra distinción y difiero con lo que decía Rubén respecto a que en el periodo del presidente Andrés Manuel no hubo coordinación, y difiero por lo siguiente, y doy testimonio de unos resultados muy puntuales. Yo fui presidenta municipal del municipio de Puebla, la cuarta ciudad más grande del país y una ciudad que es más grande que varios estados de nuestra república. Y me toca implementar e iniciar este trabajo de coordinación territorial, que era que nos coordináramos todas las policías, la municipal que me correspondía, con la estatal, con la Sedena, ahora con lo que iba siendo la creación de la Guardia Nacional. Y del año que entré al año que salí, se logró una reducción del 40% de la incidencia delictiva. No ocurrió de la noche a la mañana. Fueron por lo menos 7 primeros meses en lo que se diseñó, se reconfiguró y se aplicó una estrategia a la medida de las características que tiene la cuarta ciudad más grande y la quinta zona metropolitana más importante de nuestro país, donde mucho del tránsito de nuestra actividad económica que tiene México, y la particular de la región, metalmecánica, siderúrgica, plástica, automotriz y toda esta, digamos que estrategia de la manufactura, bueno, pues permitiera tener esa mayor seguridad. Insisto, no fue fácil, pero se logró.
Y ahí tenían que ver con dos cosas, que las policías municipales efectivamente se enfoquen en lo que les corresponden, se homologuen los criterios, se capaciten, se apliquen los mismos criterios de capacitación, de evaluación, de revisión, de implementación, que eso es lo que contiene esta ley. Hoy no están homologados. Efectivamente, hay menor número de población a veces en algunos municipios y también de atención en materia de seguridad, pero en todos se requiere, aunque sea menor, la incidencia. Difiero entonces en ese sentido, porque después de 2018-2021, que fue el periodo, gobernó de 2021 a 2024 el PAN. ¿Y qué creen? Por una mezquindad política dejó de acudir a las mesas de coordinación territorial, que porque su partido les había prohibido a nivel nacional que acudieran. Y entonces, eso fue lo que declaró el presidente. Insisto, no me consta que lo haya dicho de esta manera su instituto político, pero el entonces presidente municipal del PAN, Eduardo Rivera Pérez, dice que deja de participar en la mesa de coordinación porque es una iniciativa de Andrés Manuel y no está de acuerdo. Provocó un aumento de la incidencia delictiva, del aumento del narcomenudeo, del robo de transporte en la autopista. Y es que muchos de los presidentes municipales dicen, ese no es mi delito, no es un delito de fuero común. No, pero la prevención sí. Y en la prevención tenemos que entrarle todos y todas. Y ahí empezó a aumentar y se disparó. Y termino con mi intervención, porque por eso decía... Por favor, diputada, por favor. Y termino con esta parte. Sí hay cosas y hay aspectos que se miden, es decir, sí podemos saber si va funcionando la estrategia, y en las últimas cifras que también respalda el INEGI ha habido una disminución del 15%, también del homicidio doloso. Muy y bien. Desafortunadamente los estados que más concentran la incidencia delictiva, bueno, pues hay de toda la diversidad política, entonces efectivamente sí tenemos que coordinarnos todas. Muy bien, tenemos prácticamente un minuto, sí les quiero pedir que seamos estrictos en el tiempo, porque si no nos cortan y ya no vamos a poder cerrar esa transmisión bien. Diputada Patricia Flores, cerramos contigo, gracias. Un minutito. A mí me gustaría, o a Movimiento Ciudadano nos gustaría que también se incluyera, que se investigara a fondo a los precandidatos y candidatos que ponen los partidos políticos en las elecciones, porque hay varios acusados con vínculos con el crimen organizado y los dejan correr los partidos. Durango, mi estado, que tendrá elecciones, en la capital hay 2 precandidatos que están señalados, uno del PRIAN y el otro de Morena, que están señalados con tener vínculos con el narcotráfico y no se hace nada. Entonces eso forma parte también de la seguridad que necesitamos en este país. Y doy la bienvenida también a iniciativas de reformas constitucionales, por ejemplo, aquella para endurecer penas al tráfico de armas. Creo que esa es una buena manera de atajar este gran problema que tenemos de armas, que se ha venido peleando y pidiéndole a Estados Unidos que coopere desde hace, no el sexenio pasado, no sino muchos sexenios atrás, y que finalmente, bueno, pues esté llamando la atención con esta iniciativa de reforma constitucional que también mandó la presidenta Claudia. Sí. Esa, pues hay que darle la bienvenida y hay que analizarla nada más con detenimiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, diputado Moreira, por favor. Rápido, hago votos porque la seguridad del país mejore. Me preocupa que hay muchas cosas que no se aceptan, y para que la situación mejore, pues se tiene que aceptar los errores que se cometieron. Te voy a decir solamente uno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había recibido de Huachicol una práctica delictiva de 60,000 barriles diarios. El día que se fue eran 350,000 barriles diarios. Y pues es la prueba de que las cosas no van bien si no se ponen todos a trabajar. Yo espero que esto suceda en el futuro. Gracias, diputado. Diputada Kenia López Rabadán. No, pues sin lugar a dudas seguiremos trabajando en el PAN desde la Cámara de Diputados. Hay que defenderte a ti, a tu familia, hay que procurar que, por supuesto, haya seguridad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno de los mayores problemas de este país, como lo dice la diputada de Morena, es la corrupción.
Hay que recordarle a México que el sexenio más corrupto en los últimos 30 años ha sido el sexenio de López Obrador, dicho por Transparencia Internacional. Evidentemente hay mucho que hacer, hay mucho por lo que trabajar y estaremos, por supuesto, haciendo un análisis puntual de cada uno de los artículos de estas dos iniciativas. El tiempo nos comió, les quiero agradecer a los 4 legisladores, muchas gracias por haber participado en la mesa de análisis político de cada jueves. Bienvenidos como siempre, esta es su casa y nos vemos la próxima semana. Gracias a los 4.